Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas en Cristo, bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Amados hermanos, el mensaje de esta mañana es: ¿eres tú o es el diablo? Buena es la pregunta. Abramos el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 16. 12 al 16. La Biblia dice de esta manera, hermanos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Tremenda es la cosa en esta mañana, hermanos. Estamos hablando de que mucho personaje se ha acostumbrado a decir: el diablo me tocó, el diablo me forzó. Y el diablo, aquí le dan tanto honor al diablo, hermanos, que a veces el diablo debe de pensar: wow, estos seres humanos me dan tanto honor y mérito. No es así, hermanos. Amados hermanos, culpar al diablo es la excusa favorita del cristiano moderno. No es así, hermanos. Amén. Y páginas de la Biblia la destruye por completo. Amados hermanos, la guerra espiritual no es solo una batalla contra fuerzas externas. Piense muy bien, hermanos. El mayor enemigo de tu alma no vive en el infierno, ni tiene cuernos. Duerme en tu propio pecho. A través de la teología implacable del despertar de la Biblia, este mensaje disecciona la naturaleza corrupta del corazón humano y expone cómo usamos la figura del enemigo, Satan, para evadir nuestras responsabilidades ante un Dios santo, amados hermanos. Tu propia voluntad es el combustible de tu pecado. ¿Sabías tú eso? Tu propia voluntad es el combustible de tu propio pecado. Y ningún exorcismo externo puede liberarte de lo que vive dentro de ti. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender esta mañana. Tu propia voluntad es el combustible de tu pecado, y ningún exorcismo externo puede liberarte de lo que vive dentro de ti. La verdadera liberación no comienza señalando al diablo. Comienza con un arrepentimiento radical de quién eres tú en realidad, de quiénes somos nosotros. El problema no es el infierno.
ni el pecado que viene a ti. Eres tú en lo personal. Y voy a comenzar este mensaje quitándote la excusa más cómoda, más cobarde y usada en toda la historia de la religión. Me doy a entender, hermanos. Amén. Esa frase que pronuncias cada vez que caes en el abismo del pecado, a la misma lascivia, cada vez que explotas en orgullo, cada vez que te dejas arrastrar por la codicia y la inquietud del pecado, hermanos. Esa frase que dice, o que has dicho tú muchas veces, el diablo me tentó. ¡Wow! Y ahí se lavaron las manos. No fui yo, pero el diablo me tentó, dice. Esa frase que dice, el diablo me tentó, el enemigo me puso el tropiezo. No es así, hermanos. Estoy bajo un ataque espiritual. Cosas tontas que el cristiano se ha aprendido para liberarse de la culpa. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, escúcheme bien esta mañana, porque hoy voy a destruir tu zona de confort. Satanás no necesita esforzarse contigo. Él no necesita gastar sus mejores legiones o sus energías para hacerte pecar, porque tú lo haces gratis y con una eficiencia tremenda y aterradora, hermanos. Deja de darle al diablo un crédito que no se lo merece, un crédito que no le pertenece a él. Deja de tratarlo como si fuera el responsable de tu falta de carácter, de tu falta de oración, fidelidad a Dios y de tu amor secreto por el mundo. El mayor enemigo de tu alma no tiene cuernos, no vive en el infierno. ¿Me doy a entender? El mayor enemigo de tu alma no tiene cuernos, ni vive en el infierno, ni vive en el abismo del pecado. Tu mayor enemigo duerme en tu propia cama, en tu propia almohada, usa tu ropa y te mira cada mañana desde el espejo. ¿Sabes quién es tu enemigo ahora? Eres tú mismo, tu propio enemigo. La Biblia, la teología genial en la Biblia que Dios usó para sacudir a toda una nación, entendía una verdad que la iglesia moderna ha intentado borrar para no ofenderte. La doctrina de la depravación total enseñaba que el corazón humano no es una víctima inocente que es engañada por fuerzas externas. El corazón es por naturaleza una fábrica de rebelión, una fábrica de pecado, amados hermanos. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Amados hermanos, pongámosle atención a este mensaje. Según la Biblia, si Dios quitara su mano poderosa, su mano de gracia restrictiva por un solo segundo, tu propio corazón te llevaría a cometer atrocidades que hoy te parecen imposibles. ¿Me doy a entender? No eres un santo que lucha contra el pecado, eres un pecador que a veces intenta actuar como un santo. No es cierto, hermano. La Biblia es implacable en ese diagnóstico. Aunque tu pastor, de su motivación, prefiera ignorarlo y no ofenderte, nunca te ha dicho esto. Pero en Santiago, en el libro de Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Amados hermanos, el Espíritu Santo dicta la sentencia definitiva. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Léelo nuevo, léelo de nuevo.
El texto no dice que cuando el pecado lo obliga a uno. No, hermano. Dice que tu propia concupiscencia te trae al pecado. La tentación externa es solo un fósforo, pero la pólvora está dentro de ti, hermano. El enemigo solo presenta la carnada, pero eres tú quien decide morder el anzuelo. Porque tu naturaleza ama el sabor del veneno mundano. Te niega a atar tu propia lengua, a cerrar tus propios ojos frente a la impureza o a humillar tu propio orgullo. Así es, hermano. No le eches la culpa al diablo. Oh, no, hermanos. A lo largo de ese mensaje vamos a usar la lógica de hierro de la Biblia para despojarte de tu disfraz de víctima. Amado hermano, caes en pecado, pues tú no eres víctima. Ya la Biblia lo ha dicho. Vamos a diseccionar por qué tu propia voluntad es el combustible de tu ruina. Y porque 1,000,000 de oraciones de liberación no servirán de nada si tú en lo personal no te arrepientes de quién eres en realidad. Me doy a entender, hermano. Si eres de los que prefiere vivir en la mentira de que eres una buena persona, que a veces cometes errores, apaga este mensaje ahora, porque este mensaje no es para ti entonces. Pero la Biblia dice, oíme bien lo que dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los del doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice Santiago 4:8. Pero si estás cansado de la hipocresía religiosa y quieres conocer la verdad cruda que realmente libera, quédate hasta el último segundo. Comienza la verdadera guerra, la guerra contra ti mismo. No en contra del diablo, sino en contra de ti mismo. Bienvenido seas a la disección de tu propia naturaleza. Para entender por qué él no es tu problema, o sea, el diablo no es tu problema principal, primero tienes que abandonar la mentira más tóxica del siglo XXI. La idea de que el fondo, todos somos buenas personas. La iglesia moderna te ha dicho que eres un diamante en bruto. No es cierto. ¿Cuántas veces tu pastor te ha dicho, hermano, usted es un diamante en bruto, que solo necesita un poco de pulido teológico para brillar, dice? ¿No te han dicho eso? Que solo necesitas un poco de pulido teológico para brillar. Pero amados hermanos, él te está mintiendo. Pero más creo que tú eres un bruto y no un diamante. Pero yo pienso, basándome en la cruda realidad de las escrituras, digo yo, algo que hoy suena a insulto, pero no eres un pecador porque pecas. Pecas porque eres por naturaleza un pecador. ¿Me doy a entender, hermanos? Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Ahora bien, amados hermanos, la Biblia enseña que nacemos con una inclinación innata a odiar la soberanía de Dios y a amarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. ¿No es así, hermanos? ¿Ah? El profeta Jeremías no estaba tratando de ser políticamente correcto cuando escribió en el capítulo 17, versículo 9. Dice así, óigame, y eso es cierto, hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Ahora bien, fíjate bien, no dice que el corazón es un poco complicado, ¿verdad que no dice así? O que está confundido por las traumas del pasado. Dice que el corazón es
perverso. La palabra original implica algo que está podrido hasta la médula, hermanos. Tu corazón es un maestro del engaño y te engaña a diario. Así es. Es capaz de disfrazar tu orgullo de celo por la verdad, de disfrazar la lascivia que existe en ti de necesidad, de afecto, y de disfrazar tu tacañería de prudencia financiera. No es cierto, hermanos. ¿Me pueden dar un amén, hermanos? Amados hermanos, el corazón es muy engañoso. Tú me lo dirás a mí. Dice Proverbios 28, 26. Óigame bien, mira lo que dice Proverbios. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Proverbios 28, 26. Ahora, hermanos, por eso llegamos a ser expertos en mentiras y mentirnos a nosotros mismos para no admitir que amamos el pecado. La iglesia de hoy es la iglesia del entretenimiento y te dice que el pecado es un error de cálculo. ¿No es así, brother? Te dice que el pecado es un error de cálculo o es un tropiezo. ¡Wow! Suena bonito, pero la teología de la Biblia nos recuerda que el pecado es una traición humana. Cada vez que pecas, no estás siendo una víctima del enemigo. Estás siendo un rebelde que intenta bajar a Dios de su trono para sentarte tú mismo ahí, hermano. Así es como lo hizo el diablo, hermanos. El enemigo no tiene que forzarte a hacer nada. ¿No te has dado cuenta? Es lo que tu carne desea hacer desde que te levantas hasta que te acuestas, hermano. Amén. Óyeme bien lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo de 10 al 16. Pueden leerlo todos ustedes. Les voy a decir esto. Dice así Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago, capítulo 1, del 10 al 16. Puedes leerlo tú todo. Ahora bien, hermanos, la voluntad humana es libre. Es libre. Es libre. Tenemos el libre albedrío. Sí, pero es libre para elegir lo que el corazón ama. Y el problema es que por naturaleza tu corazón ama la oscuridad más que la luz de Dios. Por eso culpar al enemigo de tus caídas, culpar al diablo es como si un pirómano o un desequilibrado que le ha echado fuego a una casa y le echa la culpa al fósforo por el incendio. No, hermanos, el fósforo solo fue la herramienta. El deseo de ver todo arder estaba en el corazón de ese desequilibrado que le echó fuego a la casa. ¿Me doy a entender, hermanos? Amados hermanos, si no entiendes la profundidad de tu propia maldad, óyeme bien, vamos llegando a las finales. Si tú no entiendes la profundidad de tu propia maldad, nunca entenderás la profundidad de la gracia. Si sigues pensando que el problema está allá afuera, en los demonios o en las circunstancias del momento, seguirás siendo un esclavo que decora su propia celda. La verdadera guerra espiritual no se gana atando demonios en el aire o sacando demonios. A la verdad se gana reconociendo que el traidor está dentro de los muros de tu cuerpo, dentro de nosotros mismos.
Amados hermanos, es hora de pelear contra sombras y empezar a pelear contra la raíz de tu propia destrucción. ¿Me doy a entender, hermanos? Bienvenidos al teatro de la falsa guerra espiritual. La iglesia moderna ha convertido la lucha contra el pecado en un espectáculo vergonzoso. Llenan estadios para gritar, para reprender y para atar al espíritu de lujuria, al espíritu de pobreza, al espíritu de ira o al espíritu de la adicción. Te hacen creer que si gritas lo suficiente fuerte, el demonio se va a asustar, el demonio te dejará en paz y que automáticamente serás libre del mal espíritu. Eso es una mentira, hermanos. Pero déjame darte un consejo de amarga verdad, que va a destruir ese circo en que tú vives de hoy en día. No puedes echar fuera la carne, porque la carne se le crucifica, dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, dice el libro de Gálatas 5:24. Amados hermanos, lleguemos a la conclusión entonces. Ahora ya sabes que cuando pecas es porque tú quieres pecar. No me vengas con el cuento de que el diablo me forzó o que el diablo me tocó. No vengas con esas mentiras, hermano. Cuando tú pecas es porque tú tienes ganas de pecar. Te doy a entender, hermanos. La Biblia en Marcos dice, óyeme, Marcos 7, versículos del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, hermanos. Marcos 7, versículo 21 al 23. Todo lo malo está dentro de tu corazón. Limpia tu corazón y camina con Cristo de la mano y dejarás de pecar. La idea de que el mal viene de afuera hacia adentro es equivocada idea. Es una idea muy equivocada. Él declara, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de adentro salen para afuera. Así que, hermanos, mira lo que dice el libro de Romanos. Romanos 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Óyeme, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Hermanos, nuestro viejo hombre ha sido crucificado para que no le sirvamos más al pecado. Me doy a entender en esta mañana, hermanos. Así que, hermanos, dejemos ya de echarle la culpa al enemigo. Pobre enemigo, tiene mucho que hacer y usted le quita el tiempo dándole méritos de todo lo malo que usted hace. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Hermano, que Dios me lo bendiga. God bless you and God bless America.